Hay un número que necesitas escuchar antes de continuar. Un número que cuando lo entiendes en su dimensión real, cambia completamente la forma en que ves la relación entre México y Estados Unidos. 63,000 millones de dólares. Eso es lo que los migrantes mexicanos en Estados Unidos enviaron a sus familias en México en 2023. Según datos verificables del Banco de México, 63,000 millones. Más que todos los ingresos por petróleo de ese año. Más que todos los ingresos por turismo. El flujo económico más grande que tiene México después del comercio con Estados Unidos. Y ese dinero no va a las reservas del Banco Central, no va a los fondos de inversión, no va a los bolsillos de los grandes empresarios, va directamente a las mesas de millones de familias mexicanas, en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, en Zacatecas, en comunidades donde ese dinero es la diferencia entre comer y no comer, entre tener medicamentos y no tenerlos, entre mantener a los hijos en la escuela o sacarlos a trabajar. Ahora, imagina este escenario, y lo marcamos con claridad desde el inicio. Esto es un análisis especulativo, no es lo que está ocurriendo hoy, es el escenario que analistas de política comercial, economistas y expertos en derecho internacional están estudiando con creciente preocupación. El escenario donde Trump decide usar las remesas como arma de presión económica contra México. ¿Qué pasaría exactamente? ¿Qué herramientas legales tiene Washington para hacerlo? ¿Qué herramientas tiene México para responder? Y lo más importante, ¿quién terminaría pagando el costo más alto? La respuesta a esa última pregunta es la que más incomoda a los estrategas de ambos lados, porque no es simple y porque las consecuencias van en direcciones que nadie en Washington calculó completamente. En Noti MX vamos a desmontar cada pieza de este escenario hoy, con los hechos reales como base, con el análisis especulativo claramente marcado y con la honestidad de decirte en todo momento qué está ocurriendo hoy y qué estamos explorando como posibilidad. Quédate hasta el final, porque la última pieza de este análisis es la que más incomoda a Washington. Suscríbete a Noti MX para no perderte ninguna actualización. Antes de entrar al escenario hipotético, necesitas tener claros los datos reales, porque este análisis no parte de la especulación, parte de números concretos y verificables que hacen que el escenario sea relevante. Las remesas que los migrantes mexicanos envían desde Estados Unidos han crecido de forma sostenida durante la última década. Según datos del Banco de México verificables en sus reportes mensuales públicos, en 2023 las remesas superaron los 63,000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, en 2013, hace solo 10 años, el total era de aproximadamente 22,000 millones. Casi triplicó en una década. Y en los primeros meses de 2024 y 2025, los datos siguieron mostrando crecimiento. Ese crecimiento no ocurrió en el vacío, ocurrió porque la comunidad mexicana en Estados Unidos creció en número, en ingreso y en su capacidad de enviar dinero. Más de 11 millones de mexicanos nacidos en México viven en Estados Unidos, según datos del Census Bureau. Y si incluimos a los hijos de migrantes con raíces mexicanas, el número total de personas con lazos familiares en México que podrían estar enviando remesas supera los 35 millones. Ese es el universo humano detrás del número. Aquí hay que salir de la macroeconomía y entrar en la realidad cotidiana, porque las remesas no son una estadística, son decisiones humanas que ocurren millones de veces al mes. Un trabajador en Los Ángeles que envía $400 a su mamá en Michoacán para que pague la renta. Una familia en Chicago que manda dinero cada quincena para los gastos escolares de sus hijos en Guerrero. Un migrante en Houston que acumula durante meses para enviar lo suficiente para construir un cuarto más en la casa familiar en Oaxaca. Esos envíos individuales multiplicados por millones suman los 63,000 millones de dólares anuales. Y para las comunidades que los reciben, no son un complemento al ingreso familiar. En muchos casos son el ingreso familiar principal. En estados como Michoacán, Guerrero y Oaxaca, los datos de Coneval y del INEGI muestran que una proporción significativa de los hogares rurales depende de las remesas como fuente principal de ingresos. Sin ese flujo, esas familias no tienen un ingreso alternativo inmediato. No hay una empresa local que los contrate de un día para el otro. No hay un programa de gobierno que pueda escalar tan rápido para reemplazar ese flujo. Ese es el impacto humano que hace que el escenario hipotético sea tan importante de analizar. Aquí entramos al análisis técnico del escenario hipotético y lo marcamos con claridad. Esto es análisis de mecanismos legales existentes, no de acciones que estén ocurriendo. ¿Qué instrumentos legales tiene el gobierno de Estados Unidos para interferir con el flujo de remesas hacia México? La primera herramienta es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida como IEEPA por sus siglas en inglés. Esta ley, que data de 1977, le da al presidente de Estados Unidos autoridades amplias para regular o prohibir transacciones económicas con países extranjeros cuando declara una emergencia nacional. Ha sido usada en el pasado para implementar sanciones contra países como Irán, Cuba y Venezuela. En teoría, podría ser invocada para imponer restricciones sobre transferencias de dinero hacia México. La segunda herramienta son los requisitos de licencia. El Departamento del Tesoro podría en teoría requerir que las empresas de transferencia de dinero como Western Union, MoneyGram o las apps de envío digital obtengan licencias especiales para procesar envíos hacia México. Eso crearía fricciones que encarecerían o retrasarían los envíos.
productos. La tercera herramienta son los aranceles o impuestos específicos. Se ha discutido en Washington la posibilidad de aplicar un impuesto sobre las transferencias de dinero al exterior como forma de presión. Ese debate no es nuevo, ha aparecido en distintas propuestas legislativas en los últimos años. Pero aquí es donde el análisis tiene que ser honesto. Cada una de esas herramientas tiene limitaciones legales y costos políticos que hacen su implementación significativamente más complicada de lo que parecen los titulares. Aquí está el elemento que los análisis simplistas de este escenario suelen omitir y que cambia radicalmente la probabilidad de que la medida pudiera implementarse efectivamente. El primer obstáculo es legal. Los expertos en derecho constitucional señalan que cualquier medida que interfiera significativamente con el derecho de las personas a disponer de su propio dinero enfrenta desafíos legales inmediatos. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos pagan impuestos en ese país, son residentes legales o ciudadanos en muchos casos. Interferir con su capacidad de enviar dinero a sus familias sería impugnado en los tribunales de forma inmediata. El segundo obstáculo es tecnológico. El sistema de transferencia de remesas evolucionó significativamente en la última década. Ya no depende exclusivamente de las grandes empresas de transferencia de dinero, que son fácilmente regulables. Las apps de pago digital, las criptomonedas, los sistemas bancarios directos entre instituciones mexicanas y estadounidenses crean canales múltiples y más difíciles de controlar centralmente. Una restricción sobre Western Union no impide que alguien envíe dinero a través de una billetera digital. El tercer obstáculo es político. Los migrantes mexicanos no viven en el vacío, viven en comunidades, tienen empleadores que dependen de su trabajo, tienen organizaciones que los representan y tienen representantes políticos que responden a esas comunidades. Una medida que les impida enviar dinero a sus familias generaría una presión política interna en Estados Unidos que ningún gobierno puede ignorar fácilmente. Ahora exploramos el escenario desde el lado mexicano, y aquí los analistas son consistentes en señalar que el impacto sería severo en el corto plazo. Exploramos este escenario con base en los datos reales de las remesas. Si el flujo de remesas se interrumpiera significativamente, los primeros efectos se sentirían en los estados más dependientes. Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Jalisco son los estados que reciben los mayores volúmenes de remesas en términos relativos a su economía. Para esas economías regionales, una reducción brusca del flujo representaría una contracción económica de dimensiones similares a las que genera una crisis bancaria. El consumo en esas comunidades caería de inmediato. Los pequeños negocios que dependen del gasto de esas familias, tiendas, talleres, servicios locales, resentirían la caída de demanda de forma inmediata. El sistema financiero mexicano, específicamente el sector de microfinanzas, que en muchos casos usa las remesas como garantía implícita de los préstamos, enfrentaría presiones de liquidez, y el tipo de cambio del peso experimentaría una presión significativa a la baja, dado que las remesas son una fuente importante de dólares que entran al sistema financiero mexicano. Eso es el impacto de corto plazo en el escenario hipotético, pero hay una segunda parte de ese escenario que los análisis más superficiales no alcanzan a ver. Aquí está el elemento más revelador del análisis y el que más incomoda a los estrategas de Washington cuando lo examinan con honestidad. Las remesas no son un flujo de dinero unidireccional que solo beneficia a México. Son parte de un sistema económico integrado que tiene consecuencias en ambos lados de la frontera. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos no solo envían dinero a México, son una parte fundamental de la fuerza laboral estadounidense. Trabajan en la construcción, en la agricultura, en la industria de alimentos, en los servicios. Están presentes en sectores que la economía de Estados Unidos no podría operar a su escala actual sin ellos. Una medida que los afecte profundamente, que los ponga en una situación de incertidumbre severa, que deteriore su situación económica y emocional, tiene consecuencias sobre su productividad y su permanencia. Ese impacto en la fuerza laboral llegaría a empleadores en estados que son económicamente y políticamente cruciales para Washington. El segundo impacto es en las empresas de servicios financieros. Western Union, MoneyGram y las plataformas digitales de transferencia generan miles de millones de dólares en ingresos procesando remesas hacia América Latina. Una restricción severa sobre esos flujos afectaría directamente sus resultados financieros. Y esas empresas tienen grupos de presión en Washington que no se quedarían callados. El tercero es el impacto diplomático más amplio. Analistas especulan que una medida de ese tipo generaría una respuesta coordinada de múltiples países latinoamericanos, no solo México, porque las remesas hacia América Latina desde Estados Unidos suman cientos de miles de millones de dólares anuales en total, y varios de esos países tienen relaciones diplomáticas y comerciales con Washington que podrían complicarse significativamente. Aquí exploramos los mecanismos de respuesta que México tendría disponibles en el escenario hipotético. Y es importante aclarar, estos son mecanismos reales y verificables. No son fantasías estratégicas, son herramientas que existen en el sistema jurídico y económico actual. La primera respuesta disponible son los aranceles selectivos. Como documentamos en análisis anteriores, México tiene la capacidad de imponer aranceles de respuesta sobre productos agrícolas e industriales de Estados Unidos que golpean exactamente donde más duele políticamente. El maíz
amarillo de Iowa, la carne de cerdo de Nebraska, los lácteos de Wisconsin. Esos son los productos que van a los estados donde vive el electorado que eligió a la administración que presionó. La segunda respuesta es legal. México podría activar simultáneamente los mecanismos del capítulo 31 del TMEC y presentar impugnaciones ante la OMC. Una restricción sobre remesas que afecte a ciudadanos mexicanos con estatus legal en Estados Unidos tiene bases para ser impugnada bajo múltiples instrumentos del derecho internacional. La tercera respuesta, que analistas especulan sería la más efectiva a largo plazo, es la diversificación acelerada. Si el canal de remesas a través de Estados Unidos se vuelve poco confiable, México tiene incentivos para acelerar el desarrollo de canales alternativos. El sistema de pagos digitales ya permite transferencias que no pasan por los grandes intermediarios tradicionales. La profundización de esos canales reduciría la vulnerabilidad a largo plazo. Aquí es donde el análisis tiene que ser completamente honesto sobre la dimensión humana del escenario, y es la parte más incómoda, porque en el corto plazo, independientemente de la estrategia gubernamental, las familias que dependen de las remesas serían las primeras en sentir el golpe. No esperarían a que los mecanismos legales produzcan resultados, no esperarían a que los aranceles de represalia presionen al adversario, sentirían el impacto de forma inmediata. La abuela en Oaxaca que paga la medicina con la remesa mensual, el estudiante en Guerrero cuya colegiatura llega cada fin de mes, la familia que está construyendo su casa con el ahorro mensual que viene del norte. Esas personas están en el centro del escenario hipotético. Y eso es exactamente lo que hace que este análisis importe. No como un ejercicio académico sobre geopolítica, sino como la comprensión de qué está en juego realmente cuando los gobiernos usan las remesas como variable en sus ecuaciones de presión política. Analistas de política social señalan que cualquier impacto severo en el flujo de remesas generaría una crisis humanitaria real en las regiones más dependientes. Una crisis que ningún programa de gobierno podría atender con la escala y la velocidad necesaria. Aquí exploramos un elemento del análisis que ha ganado relevancia en los últimos años y que cambia algunos de los cálculos estratégicos del escenario. El sistema de remesas evolucionó. Ya no funciona exclusivamente a través de las ventanillas de Western Union. Las aplicaciones de pago digital, las transferencias bancarias directas entre instituciones y en menor medida las criptomonedas han creado una red de canales alternativos que es significativamente más difícil de controlar centralmente. En el escenario hipotético de una restricción sobre remesas, analistas especulan que una parte del flujo migraría hacia esos canales alternativos. No todo el flujo, no de forma inmediata, porque los migrantes de mayor edad y los que viven en zonas rurales de Estados Unidos todavía dependen en gran medida de los canales tradicionales. Pero una proporción creciente del flujo, especialmente el que está controlado por migrantes más jóvenes y más integrados digitalmente, tiene la capacidad de adaptarse. Eso no neutraliza el impacto de una restricción, pero sí lo modera, y es un factor que los analistas de política consideran cuando evalúan la efectividad real de una medida de ese tipo. La conclusión de esos análisis es consistente. Una restricción sobre remesas tendría un costo económico real para México, especialmente en el corto plazo, pero su efectividad como herramienta de presión política sería significativamente menor de lo que una lectura superficial del número sugeriría. Aquí llegamos al elemento más importante del análisis, y es uno que cambia la perspectiva completa. El escenario hipotético del bloqueo de remesas no solo revela los riesgos de México, revela también las limitaciones reales de la presión estadounidense. Porque cuando analizas con detalle todos los obstáculos, todos los costos, todas las consecuencias no intencionales de una medida de ese tipo, lo que emerge es una imagen diferente a la del gigante que puede presionar impunemente al pequeño. México no tiene el mismo poder económico que Estados Unidos. Eso es obvio, pero tiene algo que cambia el cálculo estratégico. Tiene la capacidad de hacer que cualquier presión significativa tenga un costo real y visible en Estados Unidos. No en el gobierno, en las familias, en los agricultores, en los empresarios, en las comunidades que sienten el impacto cuando el comercio o los flujos económicos se interrumpen. Y en una democracia donde el gobierno responde a esas presiones electorales, esa capacidad de generar costo político interno es una forma real de poder. Analistas de negociación internacional señalan que esa es exactamente la razón por la que los escenarios de confrontación extrema entre México y Estados Unidos son mucho menos probables de lo que los titulares sugieren. No porque los dos gobiernos sean necesariamente amigos, sino porque los costos de la confrontación extrema son demasiado altos para ambos lados. Aquí hay una dimensión del escenario que los análisis internacionales suelen ignorar y que es igualmente importante. Si el escenario hipotético del bloqueo de remesas ocurriera, el impacto en la política interna de México sería profundo y en una dirección muy específica. La historia de México con la presión externa y con la defensa de la soberanía nacional tiene raíces tan profundas en la identidad colectiva del país que cualquier medida percibida como agresión desde el norte genera una respuesta de cohesión interna. Eso está documentado en múltiples episodios históricos. En la expropiación petrolera de
de 1938, en las tensiones con Washington en los años 80, en las reacciones a la retórica más agresiva de la administración Trump en distintos momentos. El patrón es consistente. Cuando la presión externa toca el nervio de la soberanía, México tiende a unirse más que a dividirse. En el escenario hipotético, una medida sobre remesas que afecte directamente a millones de familias mexicanas generaría una presión política interna enorme sobre el gobierno de Sheinbaum para responder con firmeza. Esa presión no le daría al gobierno la opción de negociar sin condiciones. Le daría el mandato político para sostener una postura dura por más tiempo del que cualquier administración estadounidense podría mantener la presión sin costos internos propios. Llegamos al elemento que conecta todo. Este análisis no importa solo como ejercicio intelectual sobre lo que podría pasar, importa porque el debate sobre el uso de las remesas como herramienta de presión política es real y documentado en Washington. No es algo que nadie haya pensado, es algo que ha aparecido en propuestas legislativas, en declaraciones de funcionarios y en debates de política exterior. La Ley de Cumplimiento y Reintegración de Fronteras Seguras de 2023, por ejemplo, incluía disposiciones sobre impuestos a las remesas que generaron reacciones de múltiples organizaciones. Ese debate continúa y entender sus dimensiones reales, sus consecuencias humanas, sus limitaciones legales y sus costos para ambos lados es exactamente lo que permite evaluar con claridad los titulares que circulan sobre este tema. Porque los titulares simplistas, los que dicen que Trump puede cortar las remesas con un decreto o los que dicen que México tiene una solución mágica para cualquier presión, no capturan la complejidad real. Y la complejidad real es la que determina qué políticas son efectivas y cuáles son ruido. Quiero que te lleves algo muy concreto de este análisis, no el miedo de que algo catastrófico está a punto de ocurrir. Eso no sería honesto. Lo que está ocurriendo hoy es tensión comercial real entre dos economías profundamente integradas. Esa tensión tiene costos reales y está siendo gestionada a través de mecanismos que existen para eso. Lo que exploré hoy es el escenario extremo, el que los estrategas de ambos lados estudian en sus análisis de riesgo precisamente para entender qué pasaría si la tensión escala más allá de lo que los mecanismos normales pueden manejar. Y lo que ese análisis revela es esto: las remesas son el flujo económico más humano en la relación entre México y Estados Unidos. Son el resultado del trabajo de millones de personas que cruzaron una frontera para construir una vida mejor para sus familias. Ese flujo no debería ser una variable en ecuaciones de presión política, pero el hecho de que pueda serlo es exactamente lo que hace importante entender su peso real, sus vulnerabilidades y las respuestas disponibles. Las familias que dependen de ese flujo merecen que los que toman decisiones políticas entiendan completamente lo que está en juego. En Noti MX vamos a seguir este tema con la misma profundidad con la que lo analizamos hoy. Cuando haya desarrollos reales en el debate sobre remesas, te los explicamos. Cuando aparezcan propuestas legislativas concretas, te damos el contexto. Cuando los datos mensuales del Banco de México muestren cambios en el flujo, los analizamos contigo, con datos verificados, con análisis honesto, marcando siempre con claridad qué está ocurriendo hoy y qué estamos explorando como posibilidad. Suscríbete a Noti MX si quieres ese tipo de análisis continuo. Activa la campanita, comparte este video con alguien que quiera entender este tema en toda su profundidad. Y dinos en los comentarios, ¿crees que las remesas podrían convertirse en un arma política en la relación México-Estados Unidos? ¿O crees que los costos de hacerlo para ambos lados son demasiado altos para que eso ocurra realmente? Queremos leer tu análisis. Esta conversación importa. Esto fue Noti MX. Las remesas son mucho más que un número en un reporte económico. Son la historia de millones de familias. Y esa historia merece ser contada con honestidad. Nos vemos en el próximo video.